hermanos allí a Romanos capítulo 9, que está siendo nuestro capítulo de estudio. Romanos capítulo 9. Hablábamos la semana pasada acerca de los versos 1 al 5. Y los versos del 1 al 5 nos decía allí el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en lo que estuvimos hablando la semana pasada, es que el apóstol Pablo tenía un continuo dolor al ver a su pueblo en la carne, de la cual él, como todos los demás, eran israelitas. Este pueblo amado realmente no reconoció a Jesucristo como Dios, no reconoció a Jesucristo como su Salvador. Y el apóstol Pablo dice: aún yo mismo, dice, desear ser anatema. La palabra anatema quiere decir una persona maldita. La palabra anatema quiere decir una persona apartada, pero apartada para condenación, no para salvación. Y Pablo dice: aún yo mismo estaría dispuesto a sacrificarme por el hecho de que todos mis hermanos lleguen a conocer, a entender y recibir el verdadero mensaje de salvación. Así es que, y luego evidentemente el apóstol Pablo empieza a enumerar todos aquellos aspectos en los cuales se distinguió el pueblo de Israel: las promesas, los cultos, el pacto, ¿no? Los patriarcas, hablando allí de Abraham, de Isaac, de Jacob, los 12 patriarcas. Entonces el apóstol Pablo tiene, a la vez de que él habla, está haciendo toda una retrospectiva hacia años, siglos hacia atrás de él, en los cuales él recuerda todo aquello en lo cual los israelitas han tenido este privilegio de que, como dice también en Romanos, en los primeros capítulos, de que ellos fueron quienes recibieron la palabra de Dios. Ellos recibieron las promesas de Dios. Ellos han sido y siguen siendo el pueblo amado de Dios. Son la niña de los ojos de Dios. Pero que lastimosamente también el apóstol Pablo lo mencionó, dijo: ellos están con un velo puesto en los ojos que no les permite ver la gracia de Dios en sus vidas. Así es que esta vino a ser para nosotros una reflexión, y decíamos de que nosotros no somos evidentemente israelitas, y aunque tenemos un amor evidentemente como Dios ama a su pueblo, nosotros también debemos de amar al pueblo de Dios. Y eso es algo en lo cual debemos de sentir. Pero además de eso, el desafío para nosotros era de que también nosotros debemos de amar a nuestra propia gente. Detrás de estas cuatro paredes, amados hermanos, detrás de estas cuatro paredes hay gente que sufre. Detrás de estas cuatro paredes hay gente que está en depresión. Detrás de estas cuatro paredes hay gente que necesita el mensaje de Dios. Y no precisamente necesita porque sea de una condición humilde o pobre económicamente, sino de que la palabra de Dios nos recuerda de que todos, a la verdad, todos dicen necesitan de Dios. No hay justo, dice Romanos, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Así que todos, desde el que pueda ser considerado el más rico hasta aquel que pueda ser el de más baja economía, todos necesitamos de Dios, sin discriminación, porque la palabra de Dios nos dice de que Él no hace acepción de personas. Así es que, amados hermanos, el mensaje que venía en la semana pasada era que el Señor pueda poner ese amor en nosotros. Ese amor de que nosotros podamos ver en esas personas, aunque aparenten vivir bien, que aparenten vivir con sonrisa y con todo allí ellos, nosotros podamos entender que más allá en el punto de vista espiritual, todos ellos necesitan de Dios, como nosotros también. Así que en este sentido, hermano, quiero animarle a que nosotros podamos también orar y pedirle al Señor que Él ponga eso en nuestro corazón, ese amor que Él tiene por Israel, y ese amor que Él tiene también por todo el mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
porque Dios, dice el verso 17, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sea Cristo nuestro Salvador, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Así es que cada vez que nosotros nos acercamos o nos acerquemos a una persona, acerquémonos observando en ellos de que ellos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Aunque a ellos pueda sonarle quizás como una burla o cualquier otro tipo de actitud que lleguen a tener, todos necesitan escuchar acerca de Dios. Bien, en ese contexto, el apóstol Pablo va a continuar y hoy el apóstol Pablo nos va a hablar acerca, continuando hablando acerca de la soberanía de Dios en el verso 6, que hoy es nuestro tema de estudio, verso 6 al 13, donde dice allí, acompáñenme por favor allí en la lectura, capítulo 9 de Romanos, versos 6 al 13, dice allí lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El título, amados hermanos, de lo que viene a ser todo este tema en estos versos es de que la soberanía de Dios en la elección, la soberanía de Dios en la elección de los hijos de la promesa. Esto viene en el contexto, amados hermanos, de que Dios, a pesar de que estableció la promesa para Abraham, cuando agarró en ese verso capítulo 15 y capítulo 17, cuando Dios agarra, saca a Abraham y le dice, estando Abraham en su tienda y allí de noche, nos podemos imaginar un cielo no como el que nosotros normalmente tenemos, que es un cielo, nuestro ambiente muy contaminado, que no nos permite ver la grandeza de Dios en las estrellas. En los tiempos de Abraham, allí en el desierto, no había ningún tipo de digamos, maleza, digamos, que haya podido impedir de que uno pueda mirar allá a un cielo totalmente estrellado. Y Dios le está diciendo allí a Abraham, le dice a Abraham: ven, sal de tu tienda y mira allá los cielos y cuenta, ¿no? Incontable, incontable realmente. ¿Usted alguna vez se ha atrevido a contar las estrellas? ¿Alguna vez se ha atrevido a contar las estrellas? ¿Hasta cuánto usted habrá llegado? Hace unos días atrás aquí mis hijos me dicen: papá, ellos riendo, me dicen: papá, venga papá, quiero que mire esto, ¿no? ¿Y qué era? Era de un hombre, un jovencito, un descendiente asiático hablando español. Y él dice: vamos a contar, dice, la arena, ¿cuánto de arena hay en 1 kilo? ¿No? Bien pesadito, 1 kilo de arena del mar. 1 kilo. Vamos a contar, dice, grano por grano. Oigan, y el muchacho se puso a contar. Día 1, día 2, día 3, y él se veía esa cámara como desde la mañana hasta la noche, y él está contando granito por granito, ¿no? Está contando. Día 20, ¿no? El día 20 está terminando de contar y dice: son como 830,000 y no sé qué cuánto más, dice él, de cantidad de granos de la arena del mar que tenía en 1 kilo que él había guardado en una bolsa. Me dejó impresionado. Y fue realmente para causar un poco de risa la actitud de este joven, ¿no? En el tema de perder el tiempo. Pero lo cierto es que nosotros así en este contexto podemos imaginarnos cómo Abraham agarra a él y sacado, así como que Dios lo está tomando a él por la espalda, le está diciendo: vení Abraham conmigo y mira allá y contá las estrellas. Así como no puedes determinar la cantidad que ellas tienen, de la misma manera así será tu descendencia. Ahora, en este contexto que está hablando Pablo está iniciando aquí en este verso 6 y dice: no que la palabra de Dios haya fallado. Bueno, la palabra de Dios va allí multiplicándose. Los gentiles están oyendo la palabra.
Los gentiles están creyendo a la voz de Dios. Llega incluso a haber un concilio allí en Jerusalén porque el evangelio no solamente llegó a los judíos, el evangelio no solamente fue para los judíos, sino que el evangelio era también para todos los gentiles, y ahora era el tema de ellos también en la iglesia, decir, ahora ¿qué haremos con ellos? En el sentido de que llevarán la misma carga de nosotros. ¿Tendrán ellos que cumplir también la ley? ¿Tendrán ellos también que circuncidarse como nosotros lo hacemos? Y gracias a Dios que Dios los orienta a ellos allí en Hechos y les dice, no, si aún ni siquiera nosotros hemos cumplido esta carga, ¿cómo nosotros vamos a darle eso mismo también a ellos? Entendiendo de que la salvación no es por obra, sino que la salvación es por fe. Así que Pablo aquí viene a recordarles y les dice, hermanos, no que la palabra de Dios haya fallado en el sentido de que, bueno, si la salvación llegó entonces para los judíos y también para los gentiles, entonces todas estas promesas que tenemos de Dios, nosotros los judíos, entonces queda en el olvido, quedó atrás. Dios se olvidará de todas estas promesas que Él ha dado para su amado pueblo. Y allí Pablo, por supuesto, llega a responder en esto y dice, hermanos, no que la palabra de Dios ha fallado. No que también a pesar de que hay mucha gente entre los hermanos, entre los israelitas que no creen en Dios, eso no invalida, en ninguna manera no invalida la palabra de Dios. No invalida las promesas de Dios, no invalida todo lo que Dios ha hecho y ha hablado para su pueblo por medio de los profetas y las promesas hechas allí a los antiguos. Por eso es de que Pablo ahora va a agarrar y va a argumentar con esto cuando dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso nos dice aquí este punto. No que la palabra de Dios haya fallado allí, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hay promesas muy lindas que el Señor ha dado para su pueblo Israel. Promesas como, por ejemplo, si ustedes me acompañan en sus Biblias, Isaías capítulo 66, verso 22. Allí la promesa del Señor es para con Israel. Les dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Esta promesa dada allí a Israel. Y el Señor les está diciendo, yo voy a hacer un cielo nuevo, yo voy a hacer una tierra nueva. Y oigan, ustedes allí también estarán conmigo. Ustedes serán parte de lo cual yo haré y estarán allí, estarán conmigo. Ustedes serán esa descendencia que va a permanecer y su nombre como Israel, como israelitas también va a permanecer. Las promesas dadas por medio de Abraham, de Isaac, de Jacob, todas estas promesas de que la tierra de Palestina sería allí, todo ello para ellos, que por medio de David también vendría nuestro Señor Jesucristo, los 1000 años de gobierno de nuestro Señor Jesús, quien es la descendencia de David en la carne. Todas estas promesas, dice él, no han fallado. Pero ahí también dice este verso 7a, este verso 6b, donde dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. En este sentido, lo que él está diciendo cuando habla, no todos, lo que está diciendo es de que Israel allí siendo como una entidad, no todos los que son de Israel vienen a ser parte de esta entidad. No todos vienen a ser israelitas los que vienen de Israel en la carne. ¿Por qué? Porque dice que las promesas de Dios, estas promesas van a tener su cumplimiento, y esto es importante entenderlo. Dios le dice por medio del apóstol Pablo, estas promesas que yo estoy haciendo van a tener su cumplimiento para un segmento de Israel, para un segmento. ¿Y por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿No? De que no sería para todos, sino para un segmento entre ellos. Es por lo que continúa allí en el verso 7a, cuando dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. El apóstol Pablo tiene que acudir allá al Antiguo Testamento, tanto el Antiguo Testamento, y también recordarnos a nosotros, aún nosotros mismos debemos de recordar cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo una conversación, una discusión, digámoslo así, con el pueblo de Israel, con los líderes de Israel. Juan capítulo 8, versos 37 al 39 y el verso 44. Por favor, acompáñenme allí en sus Biblias, porque nuestro Señor Jesús,
para el apóstol Pablo nos llega a recordar esto, de que no todos los que son descendientes de Abraham son precisamente hijos de Dios o hijos de la promesa. Juan capítulo 8 nos dice allí, verso 37 al 39 y el verso 44 dice allí: respondieron y le dijeron a nuestro Señor Jesús: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, les dice nuestro Señor Jesús. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Estos líderes religiosos y también mucha gente que a pesar todavía seguía a nuestro Señor Jesucristo, no podemos negar de que en medio de esa multitud de personas que seguían a nuestro Señor, muchos de ellos venían a Jesús por intereses personales. Sabemos claramente, entendemos de que muchos de ellos vinieron a Jesús porque estaban enfermos. Muchos vinieron a Jesús porque estaban allí con esas enfermedades y decían: ok, fui a los médicos, acudí a todas estas cosas y he oído de este hombre, de que está haciendo sanidades, voy a ir por lo menos a verlo para que me sane. Mucha gente fue a Jesús por ello. Mucha gente fue a Jesús evidentemente también por la doctrina que enseñó. Muchos de ellos fueron también, nos habla Juan capítulo 6, cuando dice que nuestro Señor Jesús alimentó el estómago de ellos. Cuando agarró Jesús y le dijo a sus discípulos: denle ustedes de comer. Y los discípulos le dijeron: pero Señor, 200 denarios no alcanzarían, no serían suficientes para dar de comer a todas estas personas. Jesús agarró y les dijo: póngalo a ellos en grupos y que se echen. Y se pusieron a reunirse allí en pequeños grupos. Solamente nuestro Señor agarró y oró. Y en el momento en que terminó de orar, agarró y empezó a dar los panes, porque estos no se sumaron, se multiplicaron exponencialmente. Así es que muchos de ellos también acudieron a Jesús porque veían en Jesús como un hombre en el cual podría satisfacerles la necesidad del hambre del estómago, no la necesidad del conocimiento de Dios en el aspecto intelectual y en el aspecto espiritual, sino una necesidad de hambre, de que sean saciados en ese estómago vacío que ellos tenían. Pero no veían a Jesús como realmente el verdadero Hijo de Dios. Aunque Jesús les dijo en varias oportunidades: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre, el Padre y yo uno somos. Cuando Jesús agarró y teniendo una oportunidad de estar allí en una sinagoga, tomó, dice, las escrituras de Isaías y empezó a hablar lo que allí Isaías decía. Cuando él terminó de hablar las escrituras de Isaías, dijo Jesús: en este momento, dijo, les comunico que esto acaba de suceder. Lo que acabo de leer acaba de suceder. En ese momento agarraron ellos y se miraron unos a otros y en una actitud de indignación tomaron a Jesús y lo fueron llevando y llevando a Jesús hasta cierto lugar para agarrar y despeñarlo de un lugar donde era un precipicio. No creyeron en las palabras de Jesús. Por eso es de que allí Pablo dice: es que definitivamente no son todos aquellos los que descienden de Abraham, no son precisamente todos hijos. Está hablando en un contexto espiritual en el que lastimosamente, a pesar de que eran, sí, en la carne, físicamente eran descendientes de Abraham, pero no lo eran en lo espiritual. No creyeron. Tenían unos corazones duros. Tenían unos corazones que realmente no querían oír a Jesús, querían solamente tomar a Jesús, como cuando aún nosotros en nuestro aspecto cultural hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces en algún momento alguno de nosotros no hemos acudido allá a la Virgen de Cotoca? ¿Cuántas veces no hemos allí de rodillas, no hemos llegado porque vamos allí con nuestra casita chiquitita allí en nuestra mano? O de repente hemos ido en nuestra vida pasada, no hicimos eso de con nuestra mano, nuestra casita, porque queríamos que la Virgencita de Cotoca nos los bendiga allí para que después tengamos nuestra casa. ¿Cuánto alguna vez no agarró un carrito, un camioncito y también de ida allá a la Virgen del Socavón, la Virgen de Copacabana, o al santo tal o al santo cual?
Corazones duros que solamente buscan a Dios nada más por un tema de algo de querer simplemente beneficiarse de manera personal, pero no precisamente del dar, de buscar a Dios con honestidad y con sinceridad. Así que a eso es lo que él se refiere, Pablo, cuando dice en esta situación. No todos son hijos. Y hermanos, eso sin duda alguna también es una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Con qué actitud nosotros buscamos a nuestro Señor Jesús? Ellos agarraron y le dijeron a Jesús en este verso de Juan, le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. Se estaban llenando la boca al decir eso. Pero nuestro Señor Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque aquello que escucharon de su padre es lo que ustedes quieren hacer. En el contexto menciona de que Satanás dice es un homicida desde el principio. Y evidentemente Jesús podía ver en sus corazones de ellos este deseo ferviente de los líderes religiosos de querer ver a Jesús muerto, porque a ellos les afectaba en su, entre comillas, en su dignidad, en su posición, en la fama que ellos tenían delante del pueblo judío, les afectaba a tal punto de que ellos querían primeramente ver muerto a Jesús. Es que, hermanos, a veces es inexplicable. A veces es inexplicable de cómo es que podemos nosotros entender de cómo los líderes religiosos, a pesar de que su función justamente era llevar a los judíos hacia Dios y Dios mismo estaba en persona allí con ellos, cómo es que en lugar de ellos agarrar y llevarlos a Cristo, más bien agarraron y los alejaron. Alejaron al pueblo judío de Cristo, al punto incluso lastimosamente de hacerlo matar. En este sentido, hermanos, también el apóstol Pablo les dijo eso. Y a nosotros también. A nosotros también es. No todos los que asisten a una iglesia son precisamente creyentes. No todos los que vienen y se congregan son precisamente hijos de Dios. Si nosotros venimos con una actitud de simplemente buscar un beneficio personal al venir a la iglesia, hermanos, nosotros nos estamos equivocando. Nuestra motivación no es precisamente la motivación que Dios quiere en nuestras vidas. El Señor quiere, como ya lo habíamos mencionado antes, de que para el creyente, dice la palabra, es número uno, que su propósito como creyente es que nuestro Señor Jesús ocupe ese lugar preeminente en la vida de cada uno de nosotros. Que ocupe ese primer lugar que a Él se merece delante de nosotros. Y lo segundo que nuestro Señor Jesús debe de ser para nosotros es que Él sea glorificado en nuestras vidas. Así como nosotros estaremos en un cuerpo glorificado, nosotros debemos también de agarrar y glorificar a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Así que, hermanos, si nosotros no estamos cumpliendo eso como creyentes, debemos nosotros de reflexionar en este sentido. Esta mañana recordábamos nuevamente en el devocional cuando el apóstol Pablo le dice a su amado hijo a Timoteo, hijo mío Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Cada uno de nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios. Y quiero animarle en ese sentido. ¿Cuál es su motivación al venir a la iglesia? ¿Por qué viene usted ahí y se congrega? El Señor quiere, evidentemente, nos dice en los salmos, en Hebreos, nos muestra allí por medio de las cartas. El Señor quiere, evidentemente, que como creyentes salgamos del mundo, eclesía, salir afuera para venir y adorar al Señor. Cada uno de nosotros estamos con el llamado de cada vez que nos reunimos venir y adorar al Señor. Pero esta adoración no es solamente aquí en este lugar de 4 paredes. Esta adoración está en nuestro hogar. Esta adoración está en nuestro trabajo. Esta adoración está en nuestro negocio. Esta adoración está en todo lugar donde nosotros estamos. Para que, como dice allí la Biblia en el Nuevo Testamento, para que la fragancia de nuestro Señor Jesucristo venga a ser fragante en todo lugar donde estemos. En que ese olor de nuestro Señor Jesucristo esté impregnado en el lugar donde nosotros nos encontremos. Así que no todos los que son descendientes de Israel los que son descendientes de Abraham son precisamente hijos espirituales.
Allí el verso 7 dice, sino que en el punto B, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Qué interesante. En Isaac te será llamada descendencia, ¿no? Esta palabra descendencia viene de la palabra esperma, ¿no? En Isaac te será llamada descendencia. Esto significa que de Isaac, dijo, en Isaac será la simiente. Y que para Pablo diga esto lo encontramos allí en Génesis capítulo 17, versos 19 al 21. Acompáñenme allí en sus Biblias, Génesis capítulo 17, versos 19 al 21. Dice allí, respondió Dios, ciertamente, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Isaac significa risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Miren allí ustedes, hermanos, cómo en este verso, en el 17, ya había nacido Ismael. Y evidentemente, Ismael había nacido, pero no precisamente por voluntad de Dios. Ismael había nacido por voluntad del hombre. Sara, al verse de que no podía concebir, era una mujer estéril, agarró y arregló las cosas para que su esposo tuviera hijos por medio de su sierva, de Agar, la egipcia. Eso no era voluntad de Dios. Dios no lo había dicho. Pero Abraham, para darle esta ayudadita a Dios, agarró y dijo, bueno, está bien. Y tuvieron a Ismael. Aquí hay que notar algo interesante, porque la palabra allí nos muestra, aunque no claramente, pero nos muestra de que Abraham amaba a Ismael. Era su hijo. Lo amaba. Y desde el punto de vista cultural era muy aceptable de que un amo pueda tener hijos por medio de su sierva, mucho más entendiendo de que su esposa estaba de acuerdo. Y entendiendo también de que al momento en que la ama, en este caso Sara, al momento de estar allí cuando Agar estaba teniendo ese bebé y tener en los brazos que sea Sara quien reciba ese bebé, era de alguna manera una forma de entender de que ese bebé venía, entre comillas, venía de Sara. Pero esa no era la manera en que Dios quería. Agarró Dios y le dijo, sé que ahí está Ismael, pero Ismael no será parte en esta promesa que yo estoy haciendo. Quien será parte es un hijo que te va a nacer de tu mujer. Me lo puedo imaginar al principio, Abraham como que agarrándose el mentón y como que un poquito quizás cuestionando tal vez, pero ¿cómo a través de mi esposa? Una esposa que evidentemente preciosa, pero ya con algunas situaciones en contra. Número 1, estéril toda su vida. Número 2, ya anciana. Y número 3, ya le había pasado, dice, la menstruación ya le había pasado. Entonces, humanamente, absolutamente no había ninguna manera en que Sara pueda tener un hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, Abraham, la promesa no vendrá por medio de Ismael. La promesa que te estoy haciendo es por medio de Isaac. Y le vas a poner Isaac, porque Sara cuando me escuchó se rió. Isaac se va a llamar. La risa de Sara fue una risa de incredulidad. ¡Ja! ¿Yo tener un hijo? Esta viejinga. Sin embargo, Dios agarró y le dijo, voy a venir al año siguiente. Y cuando venga, estará allí tu hijo, en tu mujer. Miren ustedes que en esto, amados hermanos, no había nacido este niño llamado Isaac, pero ya había una promesa para él. El que la promesa venía por medio de esta simiente, dice allí la palabra. Detrás de esta elección que Dios había hecho, el plan de Dios estaba allí. Y también detrás de este plan de Dios estaba el llamamiento. El plan de Dios allí estaba el llamamiento a través de este niño llamado Isaac.
La palabra a nosotros también nos muestra y nos hace recuerdo. No somos parte del pueblo de Israel, pero así como en Israel también Dios ha apartado un segmento, un pueblo para sí, entre los gentiles también el Señor se ha apartado su iglesia, nosotros. Juan capítulo 1, versos 13 dice de que todo creyente, quien es parte de la iglesia del Señor, dice que no es porque ha sido este creyente, un creyente que haya sido engendrado de sangre, no ha sido por voluntad de carne, ni tampoco dice que ha sido por voluntad de varón, sino de Dios. Todos y cada uno de quienes somos hijos de Dios y conformamos la iglesia del Señor, no ha sido por voluntad personal, hemos sido llamados por Él. Su llamamiento ha venido para nosotros. Así que, hermano, el apóstol Pablo recuerda esto y hace hincapié en que lastimosamente, aunque Israel vinieron a ser millones, sin embargo, no todos ellos serían precisamente salvos, sino aquellos quienes fueron llamados. En el punto 2 de esta pequeña presentación nos dice que la elección de Dios se basa en su voluntad y no en las obras humanas. Y eso lo vemos allí en los versos 8 y 9. Dice allí los versos 8 y 9. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió allí y de uno de Isaac nuestro padre. En estos versos, los versos 8 y 9, vemos allí claramente: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como la simiente, ¿no? Haciendo referencia aquí justamente a los judíos quienes habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Los descendientes según la carne o los descendientes físicos de Abraham no son los llamados, sino son los hijos de la promesa. Estos son la simiente espiritual de Abraham, ¿no? Estos son la simiente espiritual de Abraham, nos dice este verso 8. Y el verso 9 dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá allí un hijo, ¿no? Dice allí el verso 18:10. Acompáñeme por favor en este texto. Génesis capítulo 18, verso 10. Dice allí el Señor: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara tu mujer tendrá un hijo. Miren ustedes aquí, ¿no? Isaac no había nacido, Isaac no tenía que haber creído en nada porque aún todavía estaba en los lomos de su padre, pero simplemente por la promesa de Dios que hizo a Abraham, esta fue la promesa de este hijo llamado Isaac. Por medio de él Dios cumplió su promesa a través de este milagro, ¿no? Qué milagro tan grande que hizo el Señor. Dios es realmente un hacedor de milagros. Nuestro Dios es un Dios poderoso, pero lo más importante para nosotros que debemos de entender es que Dios siempre hará las cosas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su soberanía. No lo hará de acuerdo a nuestros deseos o criterios personales, sino que Dios siempre actuará de acuerdo a su voluntad, a su soberanía de Él. Allí nos hace recuerdo también esto en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Miren ustedes lo que dice aquí 2 de Timoteo para nosotros, para la iglesia. 2 de Timoteo 1:9 dice el apóstol Pablo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, la voluntad de Dios no se basa en obras humanas que nosotros podamos hacer. ¿Y saben qué? Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que Él no basa su gracia para con nosotros en las obras que nosotros pudiéramos hacer. Y todos sabemos por qué. Sabemos esto porque definitivamente no podemos hacer ninguna obra que sea mérito para delante de Él. Y esto, hermano, espero que sea comprensible para usted y para mí también. Oiga, usted y yo
y nuestras visitas que nos están visitando hoy. No hay ninguna obra que podamos hacer para que nosotros podamos alcanzar la gracia de Dios. Muchas veces me pongo triste cuando acudimos a alguna persona para compartir el evangelio y esta persona, una de las cosas que por allí ya cuando empezamos a profundizar en la necesidad que tiene de Dios, lo primero que sale a flote de esta persona es que dice, ¿sabe qué? Mire, lo que pasa es que no estoy preparado todavía. Cuando yo agarre y salga de esta situación en la que me encuentro, cuando salga de la drogadicción, o cuando salga de que es un ladrón y quiere dejar de robar, pero todavía no se ha quitado esa mala maña, o cuando tiene una multitud de cosas allí que primero cree de que tiene que dejar todo eso para que recién pueda ser acepto delante de Dios. Pero sin embargo, a través de este texto bíblico claramente nos muestra, nos dice, no es por obras. Y gracias a Dios por eso. Porque no estamos nosotros en la capacidad, querido hermano. No estamos en la capacidad nosotros de poder hacer las obras tal cual como Dios quiere. Porque a la verdad la ley dice, la ley es buena, el llamamiento es bueno, santo, la ley es justa, santa y buena. Pero dice, el pecado tomó ocasión, dice. Tomó ocasión el pecado para agarrar y llevarnos a la tentación y hacernos pecar en aquellas cosas que Dios no quiere. Así que si usted está por allí entre nuestras visitas, si quizás están allí pensando de que, bueno, yo voy a acudir a Dios, pero antes de que acuda con Él, yo necesito ponerme a cuentas primero. Necesito dejar esto que sé que Dios no quiere, ahí he leído en sus mandamientos. Necesito dejar de robar, necesito dejar de mentir, necesito dejar de chismosear o necesito dejar la bebida, el trago, el alcohol primero para que ya el Señor me acepte recién a partir de ahí, para que yo pueda recién acudir a Él. Bueno, simplemente nos estamos engañando. El único que realmente puede hacer esa obra, no de una reformación en la vida del hombre, sino una transformación en la vida del hombre, solamente es Dios. Solamente es Dios. Y esto, amados hermanos, tiene que para nosotros ser algo completamente cierto en nuestras vidas. ¿Usted realmente vive esto? ¿Usted realmente disfruta en lo que el Señor nos ha dado? Usted y yo, evidentemente, ya hemos tenido libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero eso no ha sido definitivamente por nuestras obras, sino por lo que Él en su soberanía, no dependiendo de nuestras obras, Él lo ha hecho en nosotros. Así es que allí dice la promesa, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y ese es el hijo que Él dio. Él fue el llamado. Imagínense, Isaac allí, que no había nacido todavía, ya estaba Ismael. Y Ismael pudo haber recibido esas promesas, pero Dios dice no. En su soberanía Dios dijo no será Ismael. Aunque a Ismael voy a bendecir, voy a engrandecer a Ismael, pero él no es el llamado a la promesa. Y lo tuvo Isaac. Y posteriormente murió Sara. Y Abraham tuvo otra mujer, se llamó Cetura. Y con ella tuvo también otros hijos más. Ninguno de ellos fue hijo de la promesa. Solamente el cual Dios decidió, en Isaac. Y el punto 3 allí, al final, dice allí, la elección de Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Inmutable quiere decir que la elección de Dios no cambia y no depende, por supuesto, de las decisiones humanas. Versos 10 al 12 nos dice allí, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues aún no había nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Miren ustedes aquí, queridos hermanos, primero dice que Rebeca concibió de uno. ¿De quién concibió Rebeca? ¿De quién concibió Rebeca? De Isaac, ¿no? De uno, dice. Y miren ustedes cómo él aclara esto y dice, ella concibió de Isaac. Isaac que fue llamado por la promesa. Luego dice allí,
pues no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal. ¿A quién hace esto referencia? A los dos hijos de Isaac, ¿no? Hubieron gemelitos allí en la pancita de Rebeca. Y dice de que Rebeca sentía un malestar, porque en su interior estos bebés dice que estaban como que en una lucha. Y Rebeca consulta y dice, Señor, ¿qué es esto? Y Dios le dice, bueno, es una lucha que están teniendo tus hijos allí en el interior, pero dice la voluntad de Dios otra vez, el mayor servirá al menor. Y aquí lo interesante de todo esto, ninguno de los dos, por supuesto, lógicamente ninguno había nacido. No habían hecho ninguno de los dos ni obras buenas ni obras malas. Pero Dios de antemano anticipándose y diciendo, el menor va a ser servido por el mayor. Así es que nació primero Esaú y luego en ese momento también nació Jacob. Y en la voluntad de Dios es de que la descendencia de la promesa iría no por el mayor llamado Esaú, sino que la promesa iría por medio de Jacob, el menor. Y hermanos, yo no sé a ustedes qué les parecerá, pero dice, más adelante dice, a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Hubo una persona quien agarró y le hizo esta pregunta justamente a Charles Spurgeon acerca de este tema. Esta mujer se acercó allí a Charles Spurgeon y le dijo, esta mujer, no puedo comprender, le dijo a Charles, no puedo comprender por qué Dios tenía que decir que aborreció a Esaú. Y Charles Spurgeon le respondió a esta mujer y le dijo, señora, ese no es el problema para mí. Mi dificultad consiste en comprender cómo Dios podía amar a Jacob. ¿Se pueden imaginar? Mi dificultad, le dijo Charles Spurgeon, mi dificultad a mí es en comprender cómo es que Dios pudo amar a Jacob. ¿Alguien conoce las credenciales de estos dos hermanos? Esaú, una persona muy carnal, dependiente mucho de sus emociones, desvalorizó al ser el primogénito, desvalorizó el aspecto, el llamado espiritual desvalorizó al vender su primogenitura por un plato de lentejas. Luego agarró y fue y se casó con dos mujeres quienes no correspondía que debía casarse con dos mujeres de ese mismo lugar donde estaban sus padres. Mujeres que dice que posteriormente vinieron a ser un tremendo dolor de cabeza para sus padres, a tal punto de amargarles la vida. Y luego allí Esaú, que vino a tener una descendencia. Aunque Dios dice allí evidentemente a Esaú aborrecí, esto no quiere decir de que Dios hizo mal para Esaú. Porque en el capítulo 36, cuando leemos el capítulo 36 de Génesis, que es un poquito largo, nos muestra la descendencia de Esaú. Nos muestra de que Esaú tuvo hijos, tuvo descendencia, vivió una vida buena, príncipes salieron de él. Pero por el otro lado, lo más importante es que el llamado de Dios, la bendición de Dios vino al final por Jacob. Pero Jacob tampoco era meritorio humanamente. Jacob vino a ser un hombre que sacó una maestría en cómo mentir. Sabemos cómo él obtuvo, por supuesto, la primogenitura o cómo él obtuvo la bendición de su padre Isaac mintiendo a su padre. Tuvo una maestría realmente. Pero eso sí, su suegro sacó doctorado en mentira, ¿no? Su suegro fue mucho mejor que él, le dio cátedra a Jacob de cómo era que se debían hacer las cosas si se hablaban desde el punto de vista negativo. Y Charles Spurgeon en cierta manera tiene razón. Cuando esta mujer le dice, ay, no sé por qué es que Dios hizo escribir allí de que él aborrecía a Esaú. Charles le responde, señora, yo más bien no comprendo cómo es que Dios pudo amar a Jacob. Y hermanos, nosotros también. A veces para nosotros viene a ser incomprensible de cómo Dios a nosotros nos sigue amando a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra testarudez en hacer las cosas a nuestro modo, en lugar de permitir que sea al modo de Dios. Hermanos, todas estas cosas evidentemente otra vez ponen allí de manifiesto de que el amor de Dios hacia nosotros es realmente increíble, porque a pesar de las cosas como nosotros las hacemos muchas veces,
El Señor, su amor está allí propicio para nosotros una y otra vez más. Cuando Dios le dijo allí, cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? Hasta 3 veces. Porque dentro de la ley humana que ellos tenían, es de que máximo 3 veces se podía perdonar. Pero Pedro dijo, hasta 7 veces, Señor, hasta 7. Y el Señor le dijo, Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y eso es lo que el Señor nos demuestra a nosotros. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces estamos allí una y otra vez, amados hermanos, en tropezones, tomando decisiones incorrectas, asumiendo las consecuencias por ellas? Pero Dios es bueno y Dios está allí nuevamente levantándonos de nuevo y brindándonos su amor y su misericordia. Así que, hermanos, esto es lo que nosotros podemos ver en estos versos, del verso 6 al verso 13. Recuerde esto que es muy importante para usted y para mí, los cuales lo hemos aprendido en estos puntos. Número 1 es de que la soberanía de Dios no se basa en la descendencia física. Número 2, la elección de Dios se basa en su voluntad y no en las obras humanas. Número 3, la elección de Dios es inmutable, es decir, no cambia y no depende de las decisiones humanas. Y este punto, el punto 4, es de que la soberanía de Dios no es injusticia, sino que es una expresión de misericordia. En su misericordia o en su soberanía Dios lo eligió a usted y me eligió a mí. Y eso es por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos. Bien, así que quiero que usted se lleve esto, hermano. Recuerde el ejemplo que Dios nos está dando a través de su pueblo Israel. Aunque de Israel son millones, pero no todos esos millones son escogidos. Dice solamente un remanente, dice, será salvo, dijo el Señor. Solamente un remanente será salvo. ¿Por qué un remanente? Porque lastimosamente muchos decidieron no creer. De la misma manera, en el aspecto, en este mundo donde nosotros los gentiles, entre comillas, nosotros los gentiles vivimos en este mundo, también un remanente de los gentiles también será salvo. Un remanente. Aquellos quienes creen, aquellos quienes han depositado su fe sobre nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestros invitados también quiero hacer ese mismo llamado. Queremos animarles a que depositen su fe sobre el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Queremos animarles a que puedan entender de que no hay ninguna cosa que puedan hacer para recibir la gracia de Dios. Porque Jesucristo ya lo hizo estando en esa cruz. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados en aquella cruz. Pero lo más importante es de que por medio de esa cruz nosotros ahora podemos ser salvos. Recibiendo por gracia, de manera gratuita, lo que Él nos ha dado por medio de Cristo. Vamos a orar. Oremos. Amado Señor, te agradecemos, papá, por demostrarnos, Señor, tu amor, por mostrarnos por medio de Israel. Aunque, Padre, tienen el pacto, el culto, las promesas y muchas cosas, Señor, dadas por ti, pero no todos las recibirán, sino solamente una descendencia espiritual. Es por tu gracia, no por decisión humana. Padre, de la misma manera nosotros, Señor, es por tu gracia que estamos aquí, aunque pecadores y llenos de cosas, Padre, llenos de pecados sobre nuestros hombros. Padre, tú un día, Señor, en tu gracia nos diste salvación. Y hoy, Señor, somos salvos delante tuyo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y un día cuando tú nos llames, Señor, tú nos resucitarás para que, Padre, estemos contigo en tu reino y disfrutemos con nuestro Señor Jesucristo en el reino de nuestro Señor Jesús. Padre, te ruego, Padre, obra en nuestras vidas. Utilízanos como instrumentos tuyos. Gracias por habernos elegido. No lo merecíamos definitivamente, pero tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor hacia tu pueblo Israel.
Y gracias porque las promesas, los pactos y todo ello aún todavía están tan vigentes, que tú, Padre, cumplirás al pie de la letra, tal cual como tú te has comprometido con tu pueblo. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.